Buen día, acá les comparto el video de explicación sobre el informe final para aquellos que todavía tienen algunas dudas acerca de su realización. Recordemos que esto es en base al estudio de casos, la modificación que hizo el Ministerio de Educación para la etapa 3 y que tenemos varias guías que ya se desarrollaron a lo largo de este tiempo. Entonces, para poder realizar el informe necesito pues haber realizado las guías anteriores. Si no las tengo todavía, no voy a poder armar este informe final. Entonces la sugerencia sería trabajar lo anterior. Bueno, tenemos que se pueden utilizar hojas tamaño carta, pueden ser nuevas o reutilizadas, puede ser a mano o a computadora según con el recurso que se disponga. El trabajo debe ser legible, se tiene que entender la letra, no muy pequeña y no muy grande, de trabajo estético, formal, observar las normas de estética como margen, centrado de títulos, colocarles numeración. Recordemos que cada página debe de tener su numeración, igualmente los títulos y subtítulos como aparece por acá, ¿verdad? Dice ahí tema seleccionado 1, 2, descripción y argumento del problema. 3 y así voy a seguir colocando el resto. Describir y argumentar. 4 causas del problema. 5 consecuencias del problema. 6 entonces tienen que tener tienen una numeración los subtítulos. Bueno, dentro de nuestro contenido directamente, como podemos observarlo por acá, se nos pide una portada o carátula que tenemos que tener para poder presentar el trabajo. Esto se puede hacer en Word o se puede hacer también en, si es a mano, una carátula que sea formal. El índice que tiene que ver con todos los contenidos, todos los, el listado de los títulos y subtítulos y la página donde aparecen. Eso nos va a llevar a colocarle numeración a cada una de las hojas. También tenemos una introducción que debe de redactar usted en unas 10 líneas o más acerca de qué está presentando en este documento. Tenemos el tema seleccionado, que este va a depender de cómo fue nutrición, pero va enfocado a lo que usted seleccionó. Si por ejemplo determinó de que el problema en su familia, según las entrevistas, ha sido el poco consumo de alimentos saludables, pues ese será el complemento de ese tema eje que es nutrición. En base a este tema, que esto ya fue trabajado en guías anteriores, viene el punto 5, que es describir y argumentar el problema, qué ventajas tiene, qué desventajas, el problema en sí. Entonces, primero describimos el problema y lo argumentamos. Y adicional, escribimos ventajas y un listado argumentando cada una. Y desventajas con un listado y argumentando también cada una. Ahora escribiendo el motivo de la desventaja. Si por ejemplo es el poco consumo de frutas y verduras, probablemente que una de las ventajas de esto ha sido de que lo que se ha consumido en otra época ha sido más barato y por eso ha ayudado económicamente a mi familia. Desventajas, a pesar de ser lo más económico, no es lo más nutritivo, por lo que no contamos con una alimentación idónea. Me aparecen las causas del problema, que hace referencia a de dónde viene el problema. Tal vez no consumimos frutas y verduras por la situación económica, porque no tenemos la costumbre. Entonces pueden haber muchas causas, pero siempre debe de extenderse un poquito más en la redacción, ¿verdad? Consecuencias del problema, esto también ya lo tenemos trabajado en otra guía. Y tenemos acá el contexto del problema. En el caso del contexto del problema, que hace referencia también a la situación que tenemos dentro de la situación de por qué se desarrolla el problema y de qué manera. Entonces me parece el contexto, ¿verdad? Puede ser de que el contexto del problema sea mi familia todos trabajan o solo trabajan dos y por esa razón nos ha costado económicamente y nos vamos por lo más barato. Entonces el contexto del problema, ¿verdad? Describir la situación actual del país también lo puedo hacer dentro de esto y colocar que en nuestra región y en nuestro país pues no hay muchas fuentes de empleo y a raíz de esto también ha sido un problema que ha marcado a mi familia desde hace años atrás, según las entrevistas que logré realizar y sigo narrando, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Me aparecen las soluciones a la problemática, que se me ocurre, ¿verdad? Que eso también está en otra guía trabajada. Entonces usted hace su descripción de las soluciones al problema según lo que identificó. Si el problema es de que no consumimos frutas y verduras, pues tales soluciones, poder seleccionar y tener el tiempo y la paciencia necesaria para poder ir a comprar frutas y verduras dentro de los mercados cantonales que hay en la región. Podría ser y seguir narrando otras soluciones. Compromisos adquiridos, hay compromisos personales como me comprometo
a consumir más frutas y verduras en el momento de la preparación de los alimentos, ya que muchas veces yo he dejado de un lado este tipo de comida ya que no me gusta. Entonces, compromisos personales, y sigue narrando, ¿verdad? Compromisos familiares puede ser que mi familia se compromete conmigo a poder cocinar pues un poco más saludable, a verificar un poco más lo que comemos y no enfocarnos tanto en comida ya preparada o ya enlatada para poder mejorar nuestra salud. En comunidad podría ser un compromiso adquirido, comprar las frutas y verduras que venden en nuestra localidad y no tanto aquellas que ya vienen empaquetadas, a manera de también ayudar a la economía local. Y puedo narrar algunos otros compromisos, ¿verdad? Autoevaluación. En el caso de la autoevaluación, en unas 10 líneas o más, usted explica cuál es su proceso de autoevaluación, qué fue lo que aprendió. Aprendí que existe un problema de alimentación en mi familia, o aprendí que existen muchos factores que hacen que no nos alimentemos bien en la familia y no me había dado cuenta que yo también puedo contribuir. No sé, ¿verdad? ¿Qué fue lo que usted aprendió? Unas 10 líneas o más. La biografía hace referencia a las páginas web que usted consultó, pero no solo la URL, sino que tiene que venir como aparece en el ejemplo que vimos de las citas textuales, referencias bibliográficas y fuentes bibliográficas. Entonces, así tiene que aparecer, donde aparece el nombre de la página, el título del artículo, en qué fecha se publicó, si fuera posible, y pues la URL. Si fue de un libro, es bibliografía y con los elementos que se necesitan. Estas fuentes de consulta son aquellas que nosotros realizamos, pero no necesariamente las que plasmamos en el documento. Tal vez solo nos sirvieron como una fuente de consulta, entonces también lo puedo anotar. Me sirvió para organizar parte de mi información. Recordemos en este punto que yo puedo realizar, y de hecho debo de realizar, citas textuales. Por ejemplo, en describir y argumentar el problema, si ya lo tenía realizado de una guía anterior, ahora lo voy a ampliar porque ahora ya sé que existe una cita textual, entonces puedo agregarle a lo que ya había redactado. Así como menciona el doctor Albert Einstein, que la ley de la relatividad, y sigo narrando lo que decía en una línea. Recordemos que el citar no significa copiar todo el documento, significa voy a tomar una o dos oraciones para hacer la cita textual, coloco quién lo escribió, en dónde aparece y sigo argumentando con mis palabras. Eso solo es una base más sobre lo que estoy hablando. No es copiar todo el texto. Y así también lo podría hacer en algunas otras partes, como el contexto del problema, en las soluciones podría ser también. Y bueno, voy agregando aparte del criterio que yo ya redacté. La idea es ir especificando un poco más nuestro informe. Bueno, luego tenemos los anexos. En los anexos, ¿qué vamos a colocar? El listado de fuentes de consulta, que puede ser biblioteca personal, fuentes de internet. Puedo colocar los buscadores, inclusive, o las páginas donde he consultado, wikipedia.com, solo el listado general, yahoo.com. Puedo colocar eso, o libros de familiares, o revistas en casa, o hago un listado. Es breve y no específico. Fichas bibliográficas o de internet referentes al tema. Estas son las que ya se realizaron y estas aparecen en otra guía trabajada. Solo es de agregarlas acá. Entrevistas realizadas. Estas son las que también ya se realizaron, donde ya teníamos el formato y entrevistamos a personas que preparan los alimentos o que compran los alimentos. Incluir la actividad 1, guía 2, dice diagrama de Venn. Por ahí aparecen dos ruedas, que es el diagrama de Venn, y donde colocó usted diferencias y similitudes del antes y del después según las entrevistas. También incluir la actividad 2, guía 2, preguntas que se responden. En estas preguntas nos aparece hasta un listado de alimentos que más se consumen o con su precio. Aparece un presupuesto y si usted cambiaría algunos hábitos alimenticios. Esas son las preguntas que van acá. Esto ya está realizado, solo es de agregarlo. Las tablas o fuentes adicionales que hayas utilizado de base para redactar tu informe. Si por ejemplo usted vio alguna tabla, algún informe, una gráfica que le haya servido como base para redactar una parte de su informe, para darse una idea de qué redactar, entonces esa tabla la puede incluir en este apartado. Y así también otra información que le haya servido, no que la haya copiado en el informe, sino que le haya servido de base para redactar algo, ¿verdad? No que lo haya copiado. Recordemos de que un 95% de esta redacción debe ser propia en nuestro informe.
si mucho vamos a transcribir o a copiar un 5% de internet. El resto lo vamos a leer y nos va a servir de base, pero la redacción debe ser propia. Bueno, ahí tenemos entonces, esto es lo que corresponde a nuestro informe final. Recordemos que tenemos una rúbrica de calificación. En este caso pues está ahí la ponderación. Entonces recordarles que esta explicación pues nos sirve de base para poder realizar nuestro informe. Espero yo que les sirva esta explicación y le guíe en este proceso final que está realizando. Bendiciones. Primeramente Dios, pues les compartiremos otro video si fuera necesario.